Vimos las características básicas de la corriente alterna, ahora hablaremos de cómo trabajan los capacitores e inductores. El capacitor es el segundo componente más utilizado en los circuitos eléctricos después del resistor, con aplicaciones infinitas tanto en corriente directa como alterna. Este elemento se puede utilizar para filtrar señales eléctricas como fuente temporal de almacenamiento de energía, etc. El inductor, después de las resistencias y del capacitor, es uno de los elementos más utilizados en los circuitos eléctricos. Representa el componente esencial en diseño de motores y como en cualquier dispositivo que trabaje a base de un alambre enrollado. El capacitor está formado por dos placas metálicas separadas por un material aislante llamado dieléctrico y sus terminales van conectadas a cada una de las placas y se representa en los diagramas esquemáticos eléctricos como un par de placas que no se tocan. El capacitor es capaz de guardar energía a través de un campo eléctrico que generan las cargas para que la corriente fluya hacia el capacitor, llenándolo de cargas eléctricas hasta que se iguala a la carga de la fuente. Cuando el capacitor está cargado y se desconecta, la carga eléctrica se mantiene guardada en forma de un campo eléctrico. Una buena analogía de la forma en la que se cargan los capacitores sería el llenado de un vaso de agua. La corriente sería como el chorro de agua que entra al vaso y el voltaje sería su nivel de agua. Su carga sería como el agua contenida y la capacidad del vaso sería la capacitancia que se mide en farads o faradios. Se miden en milifaradios, que es 10 a la menos 3, microfaradios, que son microfarad, que es 10 a la menos 6, nanofarad, 10 a la menos 9 y picofarad, que es 10 a la menos 12. Lo correcto para micro es μ, y por problemas en los teclados se utiliza la letra U. La carga que almacena la capacidad es C por el voltaje que existe entre sus diferentes terminales. Todo capacitor tiene, aparte de su capacitancia, el valor máximo que puede soportar. Al sacar agua de un vaso, el nivel de agua disminuye. En un capacitor, al sacar corriente, equivale a sacar cargas eléctricas. El voltaje se reduce y si llega a cero, se carga en dirección contraria. Algunos no tienen polaridad, o sea que se pueden conectar en cualquier dirección en la fuente de voltaje. Hay unos de mayor tamaño que tienen polaridad y se indica claramente cuál es su terminal negativa. Su símbolo es diferente porque resalta la terminal positiva para su correcta colocación. Un factor que influye en su capacidad es el área de sus placas metálicas. Para aumentar su capacidad, sus placas se enrollan para usar el espacio de manera más eficiente. Inductores. Los inductores son elementos que almacenan energía a través de un campo magnético originados por la corriente que los atraviesa. Consiste en el enrollamiento de un cable conductor aislado, también llamado bobina, donde el núcleo puede ser hueco o de algún material ferromagnético. El símbolo de los inductores en el diagrama esquemático eléctrico es como un alambre enrollado. Al pasar corriente por un conductor eléctrico se genera un campo magnético a su alrededor, cuya intensidad depende de la magnitud de la corriente eléctrica y de la distancia conductora. Al enrollar el conducto, el campo magnético de cada espira se va sumando y al colocar un núcleo ferromagnético, este se aumenta aún más. Al pasar corriente por un conductor eléctrico se genera un campo magnético a su alrededor, cuya intensidad depende de la magnitud de la corriente eléctrica y de la distancia conductora. Inductores. Los arreglos de inductores se forman igual que las de resistencias. Al tener inductores en serie, se suman una con otra
para llegar al inductor resultante. Arreglos de capacitores en serie. Los capacitores en serie, al igual que las resistencias, se suman tal como van pasando para llegar al capacitor total. Arreglos de inductores en paralelo. Los inductores en paralelo, igual que las resistencias, se suman al poner 1 sobre el valor del inductor y sumar todos esos uno sobre el otro para que dé el capacitor total. Arreglos de capacitores en paralelo. Los capacitores en paralelo, igual que las resistencias, se suman uno con otro, estando 1 sobre el valor del capacitor. Circuito RL. Un circuito RL es un circuito que contiene una resistencia y una bobina en serie. Para un circuito resistor-inductor, para saber si la corriente disminuirá exponencialmente, se hace de acuerdo a la ecuación I inicial por E menos RT sobre L. La constante de tiempo para un circuito RL es T es igual a L entre R. La respuesta natural de un circuito es lo que hace el circuito cuando no está bajo influencias externas, es decir, no entra energía. La respuesta natural del circuito RL se ve de esta manera graficada. En el caso del voltaje, hace un salto pronunciado cuando T es igual a 0 y el voltaje sigue una curva exponencial semejante a la de la corriente hasta que decae a 0. En el caso de la corriente será, cuando T esté a 0, la corriente será igual a 0. Después de T 0, la corriente decae de forma exponencial hasta que se vuelve 0. La razón de cambio es máxima al principio cuando la corriente es mayor. En un circuito RC, la corriente, que es alterna, pasa por el resistor y el capacitor, es la misma del voltaje, la cual es igual a la suma faso real del voltaje del resistor y el voltaje del capacitor, BC. Esto significa que cuando la corriente está en su punto más alto, o sea, en el pico de la corriente, será así tanto en el resistor como en el capacitor. Pero algo diferente pasa con los voltajes. En el resistor, el voltaje y la corriente están en fase. Sus valores máximos y mínimos coinciden en el mismo tiempo, pero el voltaje en el capacitor así no lo es. Con el capacitor se pone a cambios bruscos de voltaje. El voltaje está retrasado con respecto a la corriente. Esto equivale a un cuarto de la longitud de onda dada por la frecuencia de corriente que está pasando por el circuito. Este voltaje tiene un ángulo de desfase causado por el capacitor y se obtiene con ayuda de las siguientes fórmulas. El valor de voltaje de la magnitud es igual a la corriente alterna del voltaje del capacitor en ángulo 90 grados. La corriente y el voltaje están en desfase del resistor.